Martín Acosta, soy fotoperiodista, reportero gráfico desde hace 38 años. Hoy estaba haciendo las cuentas. Actualmente sigo trabajando como fotoperiodista en forma independiente, por encargo. Yo no voy a la búsqueda de la noticia. Algunos medios de comunicación me convocan, pero principalmente estoy concentrado en dos ejes laborales. La docencia de fotografía de prensa y la docencia de fotografía documental contemporánea, por un lado, y por otra parte la producción de mis proyectos personales. Estoy llevando adelante un proyecto ya desde hace un par de años que estoy culminando y pienso continuar con dos instancias más de proyectos hacia adelante. Entonces distribuyo mi tiempo entre la docencia y el hacer fotografía de narrativas a largo plazo. Doy clases en la Escuela de Fotografía de Prensa de la Asociación de Reporteros Gráficos, de fotografía de actualidad, Fotoperiodismo 1, y dirijo desde hace ya más de 15 años un taller de producción y debate de ideas sobre la fotografía y fotógrafos de fotografía documental contemporánea. Llego a la fotografía un poco sin saber bien por qué. Mi idea original era dedicarme a estudiar historia, dedicarme a la investigación histórica y a la política. Me interesaba mucho la política cuando terminé el colegio secundario, en 1978. Y por otra parte, por diferentes razones, había hecho algunos cursos en el Fotoclub Buenos Aires de fotografía y me había entusiasmado, pero era más que nada como una actividad que la hacía por diversión o por placer. Cuando termino el colegio secundario, por una casualidad, en un encuentro de familia, un fotógrafo de un estudio publicitario que estaba en la reunión me ofrece trabajo como asistente y me interesó. Yo tenía planeado en ese momento un viaje por América, entonces seguía con la idea de la investigación histórica, tenía una herramienta que se había dado casi de casualidad de trabajo, que era la fotografía, pero no tenía mucha idea qué hacer conmigo. Y como objetivo principal ese viaje, que duró un tiempo largo, casi un año y pico. Entonces, en el periodo que estaba preparando el viaje, juntando dinero, me vino bien ese trabajo y ahí empecé mis primeras relaciones laborales y de compromiso con la fotografía, pero en el universo de la fotografía publicitaria. Y ahí empecé a encontrar algunos puntos de interés con el sentido del por qué hacer fotografía. Me irritaba y me angustiaba bastante la problemática del servir para algo. Y en este caso me irritaba porque estaba sirviendo a promocionar productos que muchas veces no me parecían importantes, valiosos, y en definitiva era para profundizar valores del sistema social que yo estaba en contra. Entonces no me gustaba ese aspecto, pero por otra parte estaba trabajando como fotógrafo o como asistente de fotógrafo. Así que ahí se generan esas contradicciones entre el placer de hacer, el aprendizaje, que era mucho, y las contradicciones ideológicas. Pero sabía que tenía un límite porque me iba a ir de viaje y se extendió un poco y trabajé casi un año. Me fui y cuando volví tampoco sabía mucho qué hacer. Estuve un tiempo viviendo en Uruguay intentando conseguir trabajo como fotógrafo
hice algunas colaboraciones en algunos medios e incluso vine a cubrir las primeras elecciones, las elecciones del 83. Estuve cubriendo un poco de calle, en el acto de cierre de Alfonsín, en el acto de cierre del Partido Justicialista, recuerdo. Para un medio que se llamaba Asamblea, hice algunas entrevistas, me acuerdo que entrevisté a Daniel Biglietti. Hacía un poco las dos cosas, el área de redacción y el área de fotografía. Asamblea era el primer semanario político del Frente Amplio durante la dictadura. Pero bueno, en definitiva no era más que algunas aproximaciones. Vuelvo en 1984 a la Argentina y ahí necesito un trabajo fijo, estable, con la idea de seguir los estudios de historia que estaba haciendo en el Uruguay, en la Universidad de la República, y pegué un trabajo de fotógrafo también en publicidad nuevamente. Un amigo me contactó y me pasaba lo mismo. Me gustaba, estaba contento porque aprendía mucho. En ese trabajo además aprendí muchísimo de iluminación, de luces, cosas que después me fueron muy útiles en mi trabajo como fotoperiodista. Los procesos de revelado con el 6, bueno, cosas, el trabajo en placa, con cámara de placa. Bueno, todas esas cosas más propias de la fotografía publicitaria, pero me seguía dando vueltas y yo ya tenía claro que no me iba a dedicar a la política, que no iba a terminar mis estudios en historia. De hecho, hice la revalidación de la Universidad de la República de Montevideo a la UBA y nunca en mi vida asistí a una clase de historia. Y empecé a moverme para buscar trabajo. Todavía tengo la primera carpeta de fotografías que eran espantosas, estaban mal copiadas. Del estudio publicitario me despidieron por inútil y tenían razón porque buscaban a alguien con ganas, con deseos de hacer ese trabajo y yo ya no quería hacer eso. Ya estaba muy saturado y no quería hacer publicidad. No quería servirle al sistema. Pensaba que desde el periodismo podía tener un lugar de lucha, por ahí, ¿no? Ya que no lo iba a hacer a través de la historia ni de la política. Y cuando estuve sin trabajo y con la necesidad de mantenerme económicamente, agarré la carpetita y empecé a golpear puertas, como se empieza en todos los lugares, por lo menos en esa época, estamos hablando de los años 80, 1985. Y después de mucho tiempo, de golpear varias puertas, logré que en un lugar me abrieran, me dijeron, sí, pibe, quédate, vení, mirá. A mí no me servía ir y mirar, porque yo necesitaba trabajar, pero estuve 2 semanas yendo algunos días, un par de horas, mirando cómo se trabajaba. Salí a acompañar a algunos fotógrafos y se dio una situación de un acontecimiento político muy importante que el gobierno en ese momento de Alfonsín convocaba a la Plaza de Mayo a hacer una serie de anuncios, que fue el anuncio famoso de la economía de guerra, y yo estaba como súper entusiasmado. Y me dijo el jefe que por ahí podía ir a la noche a la plaza a hacer algo de color. Me acuerdo, no me olvido nunca más. Yo dije, ¿color? Pero si trabajamos en blanco y negro. No, pibe, se llama color a todo lo que es menos importante. Ah, bueno, dale. Y entonces me fui a mi trabajo y volví a la tarde. Cuando volví a la tarde me dijeron, sí, hay mucho trabajo, bueno, ya está todo el mundo en la plaza, quédate copiando. En el laboratorio, a mí me gustaba hacer laboratorio, me gusta copiar, copio para esa época relativamente bien, porque había que copiar bien y ser veloz, había que copiar
muchas fotos de una misma foto, de un mismo negativo. Pero estaba con un enojo. Qué bobo, ¿para qué vine acá a copiar? Y terminó tarde, como a las 12 de la noche. Salgo del laboratorio y le muestro al jefe una foto para a ver si los tonos del copiado le parecía que estaban bien, y justo entra desesperado una persona que no sabía quién era, diciendo: hay un incendio, parece que hay un montón de muertos. Y a mí me pareció, claro, era un universo que yo no conocía, entonces me pareció un chiste. Dije: este tipo está loco. Son las 12 de la noche, ¿cómo se le ocurre que pueda haber, después de todo lo que pasó en el país, lo que anunció el presidente, un incendio con gente que se está muriendo? Y le dije al jefe: este señor está desquiciado. Me miró con cara de soberbio, como es él, y me dijo: anda. Wow. Y fue como un flash. Ahí es donde pasó todo. No, fue como impresionante. Bajé del auto y era un caos la situación. Bomberos, sirenas, gente llorando, heridos por todas partes. Y para mí, bueno, en realidad ahora cuando lo cuento es conmocionante. En ese momento no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. 125, 5, 6, directo al pecho, era lo que me habían explicado. Yo venía de iluminar con espejitos, 3 flashes, lamparazo directo al pecho, todo se resuelve, pibe. Bueno, listo, quedamos así. Así que puse 125, 5, 6, prendí el flash, todo lo que se movía lo fotografiaba. En un momento, era un edificio muy grande, veo una autobomba con una escalera enorme. Yo dije: no, el flash ni a palo va a llegar ahí, ya vemos. Y obturé 3 o 4 negativos, no recuerdo. Bueno, y estoy haciendo fotos ahí a lo loco, sin pensar nada. No, es como, había como 2 planos de audio para mí, ¿no? Un plano de audio que era en silencio, donde yo pensaba, no sé qué pensaba, y otro como lo que escuchaba que sucedía en la realidad. Y en un momento escucho: ¿vos sos Martín? Sí. Ah, tomá mi rollo. Volví a la agencia, el auto estaba en la esquina. No sabía ni quién era, un señor. Otro fotógrafo de la agencia. Claro, cuando se dieron cuenta en la agencia que era un incendio en un neuropsiquiátrico, donde hasta el momento había al menos 50 muertos, o sea, en 2 horas saber que había ese número de muertos no es habitual, dijeron: ¿qué hicimos? ¿Cómo mandamos a este pibe que no sabe nada a este lugar? Y volví. Cuando volví, me atajaron, agarraron los rollos, los revelaron ellos, porque obviamente no confiaban en mí. Bueno, lo que pasó ahí fue impresionante, porque editaron 3 o 4 fotografías, copiamos nuevamente las fotos, yo ayudé porque ya no las copiaba yo, las copiaban los jefes. Ahí empecé a tomar dimensión de la importancia de lo que estaba sucediendo. La ironía de hoy me hace pensar: pobre Alfonsín, ¿no? Que tenía la plaza llena y esto le cambió la tapa de los medios de comunicación, pero en ese momento no pensaba en nada de eso. Bueno, cuestión que hacemos todas las copias para los diarios, los motociclistas vienen, se llevan, los diarios entran, hacen sus cambios de último momento porque era muy tarde. Todo un universo que hoy en la comunicación online no sucede en la imagen fija. Y ya, era increíble lo que había pasado. Terminamos todo y el jefe viene y me llama y me dice:
quiero felicitarte porque la verdad que tus fotos estaban muy bien. Cometí un error, yo no pensé que era una nota tan importante para enviarte a vos. Vos podrías haber ido como un tercer fotógrafo, me dice. A partir de este momento queremos que trabajes con nosotros. Así que quedé trabajando y no paré nunca más. Y por suerte empecé a trabajar en ese lugar, que era la Agencia de Noticias Argentinas. Y fue un lugar fantástico porque había un grupo de fotógrafos y fotógrafas, pero también había fotógrafas, que no era tan habitual en esos años. Era un lugar donde era importante transmitir el conocimiento desde la práctica del oficio a los fotógrafos más jóvenes. Así que fue para mí una experiencia fantástica. Después de ese lugar en la agencia, para mí que fue un gran aprendizaje porque la metodología de trabajo y las limitaciones de la técnica obligaban a tener mucha claridad en cuanto a los conceptos periodísticos y una gran capacidad de síntesis sumada a velocidad. Entonces había que entender qué era lo que se tenía que fotografiar con mucha claridad para poder sintetizarlo en una sola imagen, porque no había tiempo de distribución de muchas fotografías para una nota. Una nota muy importante en una agencia de noticias en esos años era distribución de 2 fotos, pero con suerte. Y eso es un gran aprendizaje, Además del cuidado de lo conceptual, de lo ideológico, de lo estético. Entonces me formé en esa escuela, una escuela de amor y pasión por el fotoperiodismo, de entrega, de amor y pasión por transmitir ese conocimiento, que de hecho por eso me dedico a la docencia, porque me parece que uno está obligado a transmitir ese conocimiento adquirido. Y esa capacidad de interpretar la realidad, de ser dinámico y veloz para cambiar de acuerdo a cómo se va modificando, con la única intención de hacer una buena fotografía. Y una buena fotografía es una imagen fotográfica que, en el caso del periodismo, cuente las historias que haya que contar, que transmita un sentido, un contenido conceptual e ideológico, y que no le sobre nada, que el quitarle algún elemento haga que la imagen diga otra cosa. Eso me parece fundamental para entender lo que es una buena imagen. Mi primera foto. Me quedé pensando un poco antes de la entrevista con respecto a esa pregunta y es difícil porque uno piensa cuál es tu primer foto o cuál es tu primer foto importante. Y empecé a buscar algunas imágenes en el archivo, algunas copias en papel, que tengo los negativos, pero hace años que no los miro. Y encontré, bueno, de aquella famosa carpeta de trabajo que armé en los años 80, principios de los 80, encontré una foto de la madre de Plaza de Mayo en la Ronda, que me interesó, que tiene valor en cuanto al testimonio a partir del paso del tiempo. Es una foto que fotográficamente me parece muy elemental, muy básica. No es una foto que me representa, pero tiene para mí ese valor. Después encontré algunas otras fotos de mi periodo de aprendizaje individual, un retrato de mi padre. Por ahí esas son mis primeras fotos. En cuanto a lo periodístico, mi primer foto periodística importante es la foto de la tapa, la experiencia de la tapa que comenté recién. Es una experiencia que no se puede transmitir oralmente, no hay palabras que cuenten esa emoción de ver la foto, que es la foto de la escalera, del
autobomba y el bombero subiendo por la escalera enorme. No terminé de contarlo, pero muchos años después de la pandemia, el curso de fotoperiodismo de Árgara que doy anualmente, en esa materia, casualmente una estudiante vivía a la vuelta del lugar donde está el edificio incendiado, que aún permanece en pie y cerrado, unas cosas medias raras de las leyes. Entonces, como era pandemia y las clases eran obligatoriamente virtuales, propusimos con el curso que si terminaba el año y se podía hacer alguna salida al aire libre, íbamos a ir a ese lugar y yo les iba a ir contando como paso a paso desde donde bajé del auto, donde imagino que bajé del auto, hasta el lugar donde creo que escuché la voz del otro fotógrafo que me decía, ¿vos sos Martín? Y lo hicimos y estuvo buenísimo. Copié las fotos, las pegué, las 3 fotos que tenía, que son solo 3 que conservé, las pegué en la calle, en la pared, hice copias grandes. Entonces fui caminando con los estudiantes y contándole en cada momento qué era lo que había hecho con la foto. Y tiempo después quedaron pegadas ahí las imágenes. Y estuvo buena esa experiencia. Vecina y vecino, en el marco de la emergencia sanitaria que decretó el gobierno nacional, el municipio de San Isidro informa que para prevenir la propagación del coronavirus se deben respetar las medidas de distanciamiento social, evitar la aglomeración y la circulación en la vía pública. Frenar esta pandemia es también una responsabilidad suya.
Taller Fotografía Documental Contemporánea, coordinado por Martina Costa. Modalidad online o presencial. Los días martes, online, y miércoles, presencial en la ciudad de Buenos Aires. Horario de 19 a 21:30. Informes e inscripción al WhatsApp 11 2307 8112. ¿Necesitas cambiar el auto? Tenemos un descuento para vos hoy con el 50% de lo que vale la reserva de la unidad. Concesionaria Le Meridien, San Martín. Comunicate al 11 28 50 49 99. Asesoramiento Belén Pisani. Descuentos hasta 100.000 pesos. El Obturador, producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95.